El año ha empezado nos ha sorprendido con el agravamiento de las tensiones entre Irán y Estados Unidos, el asesinato de este general iraní, y claramente eso, en el momento que ocurre una cosa de este estilo, lo que vamos a ver es una subida repentina importante del precio del petróleo, que pasó del entorno de los 68 dólares por barril de Brent a unos 72 dólares por barril de Brent. Y ese ha sido ese repunte del petróleo. Luego lo que ha pasado es que después del repunte que se produce el 6 de enero, pues vemos que el petróleo ha vuelto otra vez al 68, que es más o menos el nivel en el que estaba antes de este asesinato, ¿no? La duda, lo que va a importar es si es una perturbación permanente, transitoria o permanente. De momento ha resultado ser relativamente transitoria, hemos vuelto a ese nivel de 68 dólares. Y todo va a depender de si las tensiones se agravan o no se agravan. En el comentario que he hecho antes de un petróleo en torno a los 70 dólares, pues necesita que no se agrave el conflicto entre Estados Unidos e Irán. Si este conflicto se agravara y si hubiera una guerra generalizada, un conflicto bélico generalizado en la región, pues podríamos ver perfectamente petróleo a 200 dólares por barril. No es inimaginable, es muy poco probable, pero es un escenario que deberíamos contemplar. El petróleo claramente importa mucho. El precio del petróleo es uno de los precios que todos los macroeconomistas seguimos con mucho detalle, porque afecta tanto a los países productores, cuyos ingresos aumentan cuando el precio del petróleo sube, como a los países consumidores de petróleo que se ven obligados a dedicar una parte mayor de sus recursos al petróleo y por lo tanto menos a otros componentes de sus gastos, ¿no? Entonces, si yo tuviera que decir cuáles son los dos precios más importantes, te diría que el tipo de cambio del dólar, pongamos con el dólar con el euro, el dólar y las divisas de los países emergentes, y el precio del petróleo, ¿no? Que realmente afectan prácticamente a toda la economía global y generan volatilidad y generan incertidumbre. La economía mundial tuvo un shock muy duro, que todavía recordamos muchos en los años 70, los mayores, que todavía recordamos los mayores, en los años 70, que era la primera subida del precio del petróleo en 1973. Y eso generó algo que nunca había ocurrido antes, que en un periodo de lo que llamamos estagflación, un periodo de inflación con desempleo generalizado, sobre todo en las economías de los países avanzados. Y después, en los años 80, a principios de los años 80, se produjo un nuevo shock del petróleo cuando se crea la OPEC, y ahí otra vez la economía global sufrió mucho. Pero lo que hemos visto desde entonces es que la importancia relativa del petróleo ha ido cayendo, y ha ido cayendo por varias razones. Por el lado de la oferta, hemos visto que se han desarrollado tecnologías no convencionales, especialmente el fracking, pero también arenas bituminosas y otras tecnologías, que lo que han hecho es que han reducido el poder de monopolio de los países de la OPEC, de los países del Golfo, de los grandes productores tradicionales de petróleo. Y además, lo que hemos visto es que a medida que el mundo está tomando conciencia de los riesgos y de los costes del cambio climático, y tendemos hacia una descarbonización de la economía, y hemos visto que han aparecido las renovables, ¿no? Y entonces, a la hora de generar energía, el petróleo está importando cada vez menos, con lo cual lo que le pase al petróleo, su impacto sobre los precios de la energía son cada vez menores. Si sube el petróleo un 10%, el precio de la energía va a responder menos, dado que el petróleo es una parte más pequeña de la producción, del mix de producción de energía primaria. Por el lado de la demanda, también ha habido cambios. Lo que hemos visto en las últimas décadas ha seguido aumentando la población en el planeta. Estamos ya por encima de los 7.500 millones de personas, y eso obviamente aumenta el consumo de energía. También nos hemos enriquecido, y el aumento de la prosperidad ha traído un aumento del consumo de energía. A medida que más personas se electrifican y empiezan a tener acceso a electrodomésticos, lavadoras, refrigeradores, entonces obviamente eso aumenta el consumo de petróleo, pero a cambio, por el lado de reducir la demanda, lo que hemos visto es que todo tipo de electrodomésticos y la movilidad, todos los aparatos que utilizamos, las máquinas, se han vuelto más eficientes. Y hoy los coches nos dan muchos más kilómetros por litro de gasolina o por litro de combustible, las neveras son más eficientes, las lavadoras son más eficientes, los aires acondicionados son más eficientes, y eso ha reducido la intensidad
necesidad de la energía en estos otros productos que son los que realmente demandamos. Y luego, por último, la última cosa que ha hecho disminuir la importancia del petróleo en las últimas décadas es que el mundo, la economía global, se está viendo cómo aumenta la participación de los servicios, sobre todo en los países avanzados. Y los servicios sabemos que son mucho menos intensivos en energía, la producción de servicios, que las manufacturas. Entonces, a medida que las manufacturas dejan de ser, han pasado, de, pues, por ejemplo, en Estados Unidos del 28% hace 20 años al 12, al 14% ahora, pues vemos que eso va también a reducir la importancia del petróleo, con lo que afortunadamente el petróleo sigue siendo muy importante, pero lo es menos que lo que era en el pasado y por lo tanto las economías, sobre todo de los países avanzados, de los países grandes consumidores de petróleo, son menos vulnerables a perturbaciones en los precios, que a su vez van a ser menores porque ha disminuido el poder de monopolio de los grandes productores de petróleos convencionales a la hora de producir energía. Y eso marca una tendencia positiva, ¿no? Y que realmente ahora mismo uno de los grandes retos con los que nos enfrentamos es si vamos a ser capaces de descarbonizar la economía global suficientemente deprisa.